Hoy me toca compartir la palabra. Doy gloria a Dios por esta oportunidad que me da y que haya puesto en el corazón de nuestros pastores para que hoy yo ministre y aprendamos algo más de su palabra. Es un tiempo en el cual debemos regocijarnos porque muy pocas veces en muchos lugares del mundo tienen la oportunidad de escuchar la palabra libremente. Aquí aún estamos en un tiempo en el cual podamos hacerlo y hay que aprovechar, porque es el tiempo en el cual nosotros debemos prepararnos para un día estar en la presencia del Señor, listos cuando Él venga. Vamos a orar por este tiempo y por este momento. Inclinen sus rostros para que el Señor nos guíe. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos das. Y queremos pedirte, Señor, unánimes aquí, todos juntos en un mismo espíritu, por la vida de nuestros pastores, de nuestros líderes que están de viaje, que están en otro lugar, que tú los has llevado, Señor, para glorificar tu nombre, para aprender más. Señor, ese alimento tuyo que tienes para cada uno de ellos, entre en sus corazones y lo atesoren para la gloria y honra tuya y para el engrandecimiento de tu obra. Gracias por sus vidas, Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos das para compartir. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre, que sea Él quien nos guíe y nos dé el entendimiento y que todo lo que hablamos, Señor, sea en tu nombre, Padre, sea conforme a tu palabra. Agarramos lo bueno, Señor, y desechamos lo malo. Gloria sea tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Hoy voy a compartirles un tema en la palabra que nos enseña sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un tema que muchas veces ya hemos escuchado, podemos decir que es trillado en las congregaciones y en donde vayamos a escuchar la palabra de Dios. Pero hay puntos en los cuales a veces no tomamos en cuenta, porque vamos a ver que esta administración que el Espíritu Santo nos da, a veces tenemos que profundizar un poco en esos puntos en los cuales normalmente cuando se predica o cuando se comparte no se habla. ¿Por qué? Por temor, por no querer dañar alguna situación que se está viviendo en ese momento por algún hermano, el entorno familiar o la vida de uno mismo, que puede ser el espejo de lo que nosotros estamos viviendo. Cuando yo empecé a estudiar esto que el Señor puso en mi corazón, realmente yo vi como un espejo en mi vida. Y hasta en un momento dije, yo no puedo compartir esto porque mucho de eso yo no vivo. Y me da miedo, porque es como que el Espíritu Santo nos muestra todo lo que somos. Voy a compartir. El tema se llama ¿El Espíritu Santo guía tu vida? ¿Guía tu caminar? Dice la palabra, vamos a ver Juan 14 del 16 al 18. Bueno, dice, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No dice por un tiempo, para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Jesús les dice a sus apóstoles: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él dice que Él va a venir a nosotros. En ese tiempo Él hablaba a los apóstoles, pero ahora Él nos habla a través del Espíritu a nosotros. El Espíritu Santo debe continuar la obra que Jesús en ese tiempo empezó. Él vino para salvarnos, Él vino para darnos vida eterna. Y como sucedió, todos lo sabemos. Él triunfó a la muerte, Él se crucificó, murió, y su sangre preciosa nos lavó de todo pecado cuando llegamos a Él y somos salvos por gracia. Vamos a hablar un poco del tiempo. Me viene esto a la mente por el Espíritu. Se vivió un tiempo, dice la palabra de Dios, cuando Dios se manifestaba en su presencia con el pueblo, con su pueblo de Israel. Él los guiaba, Él hablaba a sus líderes, Él hablaba a sus profetas y Él los guiaba presencialmente, Él o el ángel que Él enviaba. Después de un tiempo, se vivió el tiempo de Jesucristo en este mundo. Cuando Él vino, se despojó de su divinidad y vino como hombre para estar entre nosotros. En ese tiempo Él estuvo ministrando, sanando, guiando a aquellas personas que lo seguían. Hubo mucha sanidad. La gloria de Dios se manifestó en ese tiempo como nunca se había hecho. Y cuando Él cumplió su tiempo en este tiempo, se tuvo que ir, pero dejó a alguien que continúe la obra, el Espíritu Santo. Hoy es el tiempo que Él está dando para que nosotros caminemos con su Espíritu, con el Espíritu del Señor. Aún en ese tiempo, dice que los apóstoles, los que le seguían, cuando Él les dijo que se iba, pero que no los iba a dejar solo, todo les hablaba y Jesús les dijo: no, tengo tantas cosas más para decirles, pero no, ustedes no van a entender ahora. Eso les dijo, fue claro así. Estoy parafraseando, pero fue así. ¿Y era por qué? Porque en ese tiempo todo aquel que le seguía al Señor creía porque veía. El Espíritu Santo aún no había obrado en su interior de ellos. Fue por eso que cuando Él se fue y cuando Él estaba en el tiempo del juicio, muchos lo negaron. Pedro mismo lo negó. No había algo en su interior que había cambiado, que cambia en él. Era por vista lo que él creía, pero no era por fe interna, por ese cambio interno. Él tenía fe por lo que vio, pero no tenía fe por lo que adentro tenía. Entonces, en ese tiempo, el Señor nos dejó y ahora caminamos no por vista, caminamos por fe. Ahora lo primero que nosotros hacemos es creer y después ver. ¿Qué creemos? La palabra de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta de esta manera. Vamos a ver Juan 16, del 8 al 11, por favor. Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa todo esto? Dice que cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado. Él ya ha venido, ya está aquí con nosotros desde ese tiempo. Todos los que estamos aquí,
gracias a Dios y por la gracia del Señor, hemos conocido al Señor porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado a cada uno de nosotros. Y hemos aceptado su gloria, hemos aceptado su señorío en nuestras vidas. Por eso que Él ha obrado en nuestro corazón para que creamos. ¿Por qué de justicia? Porque al aceptar a Cristo en nuestro corazón, aceptamos que la justicia del Señor clavada en la cruz, su sangre preciosa nos ha justificado a todos para la salvación. Nos ha librado de todo pecado. ¿Y por qué de juicio? Porque el Padre mismo dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El maligno ya no tiene que gobernar nuestras vidas, porque él ya ha sido juzgado. En nosotros el que tiene que gobernar es Cristo mismo, es el Padre mismo, porque el Espíritu viene y ya mora en nosotros. Jesús mismo viene y vive en nosotros a través de su palabra. Amén. Hoy, a veces, en ciertas ocasiones, cuando uno se convierte, cuando uno acepta la palabra del Señor, por primera vez a uno le han hablado y le han dicho, la salvación es Cristo, pero muchas veces lo hemos rechazado. Al principio, muy pocos son los que han aceptado a la primera. Ha tenido que venir otro para convencernos o para hablarnos, y muchos más quizás para poder continuar hablando. Pero desde el momento que hemos escuchado las buenas nuevas, desde ese momento el Espíritu Santo ha empezado a obrar en nuestras vidas. Nosotros no lo sabemos ni lo hemos sabido, pero desde ese momento el Espíritu Santo ya intercedía, ya clamaba por cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchos creyentes pensamos y creemos que termina ahí la obra, que con aceptar a Cristo en nuestro corazón, con decir que Él es el Señor de nuestras vidas y que ya todo ha pasado, todo lo viejo ya no va a venir, que nuestra carne, nuestro hombre viejo ha muerto y que con Él todo es nuevo, se queda conforme y listo. ¿Por qué? Porque no continúa caminando en el Señor, no continúa yendo en su palabra, no continúa escudriñando su palabra, orando, no continúa, incluso a veces hasta abandonan la congregación donde iban, porque piensan que ya está todo listo y que la salvación ya llegó. Pero no es así, hermano. Hay algo que debe empezar y que es la transformación. El Espíritu Santo convence de pecado, por eso es que aceptamos. Pero convencer no es transformar. La transformación es interna. La convicción de lo que nosotros hemos visto, de que la salvación, el Señor ya nos las trajo a cada uno de nosotros, no es lo mismo que conversión. La conversión viene con el caminar del tiempo, con el caminar. Es un proceso largo y de toda la vida, porque no se llega a la perfección. Si llegáramos a la perfección, ya no estaríamos aquí, ¿no? Como Enoc, el hombre perfecto, caminaba con el Señor todo el tiempo y desapareció, se lo llevó, y a otros varones más. Entonces, eso es un proceso, es un caminar, y hay que pedirle cada día al Señor que cada día nos ministre a través de su Espíritu para que nosotros podamos transformarnos. Vamos a ver Juan 16:13. Vimos en Juan 16 del 8 al 11 que Él nos convence de pecado. Pero en Juan 16, capítulo 16, versículo 13, nos habla de la preparación. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu Santo, de verdad Él os guiará. ¿Cómo nos va a guiar si no le pedimos que nos guíe? ¿Cómo nos va a guiar si no hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra, lo que el Señor nos ordena? ¿Cómo nos va a guiar si no vamos a escudriñar la palabra y saber la verdad de la vida? Él no va a hablar por su propia cuenta, va a hablar lo que el Señor tiene en su palabra. Él nos va a ministrar día a día, y si os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a hacer saber todo aquello que en un tiempo futuro va a venir para la gloria y honra suya. Todo esto que Él nos va a ministrar, que Él nos va a preparar, va a hacer que haya un cambio en nuestro interior, que haya un cambio en nuestro corazón. Pero principalmente, como dice la palabra, ¿no? Debe haber un cambio de corazón endurecido por uno de carne. Todos sabemos que llegamos con un corazón lleno, se puede decir, de mugre, lleno de cosas que no están de acuerdo al amor y a la palabra del Señor. Y de repente, cuando estamos convencidos de nuestro pecado, nos damos cuenta de eso. Y continuamos la vida y continuamos preparándonos en el Espíritu. Y ahí nos damos cuenta que debemos cambiar interiormente todo aquello, todo lo que éramos y que estaba mal, tenemos que transformar en algo que está bien y que está de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver Ezequiel, para dar un contexto a esto, porque Dios no habló solamente de esto en esos tiempos. Cristo no ministró en ese tiempo y tampoco solamente ministró ahora. Desde el tiempo cuando su pueblo salió de Egipto y peregrinó por el desierto, desde ese tiempo ya el Señor ministraba. Y uno de los profetas después de ese tiempo, Ezequiel, dijo: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. En ese tiempo de Ezequiel, dice que el pueblo de Israel fue dispersado por el mundo, pero allá donde fueron, obraron mal. El Señor dice que miraba y se entristecía, porque donde iban, dice que se dedicaban a otras cosas, tenían ídolos, o sea, ponían el nombre del Señor por debajo. Pero el Señor, en su amor, les dijo: yo los voy a restaurar, pero no porque cada uno de ustedes lo merece, sino porque quiero que mi nombre sea exaltado, y para eso yo los voy a traer a cada uno de mi pueblo, de todo el mundo donde estén esparcidos, a su tierra, allá a esa tierra donde yo les daré la vida, les restauraré sus ciudades. Y así lo hizo. Y en esa tierra yo les pondré un corazón nuevo. Lo mismo podemos decir nosotros, que somos un injerto de ese pueblo, somos hijos de Él. Nosotros estamos perdidos en el mundo, esparcidos, sin saber qué hacer ante los problemas, ante todo lo que nos acontecía día a día, sin saber a quién recurrir. Y el Señor un día nos llamó y nos
yo te voy a traer aquí, porque mi amor es grande, mi amor es grande, y yo te voy a restaurar, así como restauró a su pueblo. Yo te voy a dar una tierra donde todo es bueno, fluye leche y miel. Yo te voy a dar la paz, yo te voy a dar mi gozo, yo te voy a dar esa paciencia que te falta, esa sabiduría que te falta para caminar. Y así lo hizo con cada uno de nosotros. Nos restauró, nos trajo a la tierra prometida. Nosotros somos de otra ciudadanía, del reino de Dios. Tenemos un nuevo rey, el príncipe, el Señor de los todos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos también una nueva constitución. Es la constitución del creyente, la palabra del Señor. Y esa constitución está en Mateo 5, 6 y 7, donde Él nos indica cómo debemos vivir de acuerdo a sus estatutos, a sus preceptos, y los pongamos por obra. Amén. En Hebreos también habla sobre esto, que es como para el tiempo de nosotros. Es importante permanecer, hermanos, y constantes, y ver los cambios que hay en nuestra vida. Es diferente, en diferentes grados, día a día, vamos a ver que vamos cambiando. No es un cambio de la noche a la mañana, es un cambio gradual, de días, de meses, de años. Incluso yo creo que esto no se va a cambiar hasta que nos vayamos y estemos en la gloria del Señor. Ahí todo se acaba y nuestra vida es diferente, todo es diferente. Permanecer no es una actitud pasiva, es una actitud activa de permanecer. Muchas veces creemos que ya yo pertenezco al pueblo de Dios y se acabó. Voy todos los domingos a orar, me congrego, alabo, escucho la palabra, vuelvo a casa, vuelvo a mi trabajo y todo sigue igual. No es así. Esta actitud tiene que ser activa, y el Espíritu Santo, para que obre en nosotros, nos da tres, podemos decir, etapas o estadios, para que nosotros podamos ser activos en esta situación. Primero, ¿qué nos dice? Escudriñar la palabra. Cada día debemos escudriñar la palabra, debemos estudiar la palabra. El Señor nos va a guiar a través de su Espíritu qué debemos leer, qué debemos masticar de su palabra, tragar y retener. Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida nos absorben. Cada día tenemos un afán en el trabajo, en la familia, y llegamos cansados y a veces no queremos abrir la Biblia, ver su palabra. Incluso ni pensamos lo que hemos hecho en el día, que podíamos haberlo hecho mejor, podíamos haberlo hecho bien, y lo hicimos mal, no conforme a la palabra del Señor. No hubo una guía en la noche en la cual tú hiciste mal, porque no le dimos la oportunidad al Espíritu Santo de que obre activamente en nosotros. Pero si vamos a la palabra y empezamos a ver, a leer, a estudiar, el Espíritu Santo nos va a guiar para enseñarnos, redarguirnos y decirnos: esto hiciste mal, cambia tu corazón, porque en tu corazón todavía hay cosas duras, hay rocas, hay piedras que deben ser cambiadas. El segundo punto, orar. También es difícil. No se debe hacer por costumbre. A veces lo llevamos como una costumbre, el orar.
Señor Padre amado, bendito Dios, te pido hoy que me guíes, que me des sabiduría donde vaya y guíame, que tus ángeles me rodeen. Es fácil, pero el orar, hay que orar con el Espíritu, clamando. Yo leía esto y verdaderamente yo fallo mucho en esto. Y gracias a Dios que el Señor hoy me escogió para que yo ministre esto, porque yo soy el primero. El primer bendecido, porque me doy cuenta de lo mal que hago muchas cosas. Entonces dije, Señor, perdóname, quiero cambiar, quiero botar esa piedra, esa roca, esa parte que todavía en mi corazón está duro. Quiero entregarme más a ti, en verdad. Enséñame a orar. Yo la veo a mi esposa orar todos los días. Quisiera ser así. El varón es un poco más duro, por muchas razones. Bueno, pero todo puede cambiar, todo puede transformar. El Señor tiene toda la potestad. Amén. El tercer punto es cumplir con el mandamiento. Son las tres cosas que debemos hacer: leer la palabra, orar y cumplir con el mandamiento. ¿Qué mandamiento? Que nos dio a todo creyente: id por todo el mundo y predicad su palabra. Y eso es casi lo último que hacemos en nuestras vidas, y en eso se demuestra el amor de Dios a nosotros, porque Él un día nos predicó a través de un hermano, a través de un pariente, a través de un creyente. De la misma manera nosotros tenemos que ir y cumplir ese mandato, porque en eso demostramos el amor que tenemos hacia los demás. Si no predicamos, no hay amor, no cumplimos con lo que el Señor nos manda. Eso es algo que debe nacer, que debe cambiar en cada uno de nosotros. Y cuando empieza a entrar ese amor, es cuando empieza a haber un cambio en nuestro corazón. Ese corazón endurecido que teníamos y que tenemos aún todavía en muchas áreas, empieza a cambiar, porque vamos a demostrar nuestro amor. El amor que tenemos por el prójimo, en la medida, un día lo dije en una predica, en la medida que nosotros amemos a nuestro semejante, en esa medida estamos demostrando el amor al Señor. Amén. El Espíritu Santo nos va a guiar para que cada uno de nosotros avancemos, y en nuestro corazón Él va a poner algo que es propio del Señor, que es propio del Espíritu, que es propio de Dios. Es su carácter. Y este carácter se va a manifestar a través del fruto del Espíritu. Vamos a tener en cuenta que el Espíritu Santo, cuando ministra, lo ministra con amor, lo ministra porque nosotros le pedimos, le damos la autoridad para que Él nos enseñe, nos ministre y vaya sembrando todo lo que Él tenga en nuestro corazón. ¿Qué son los frutos? ¿Qué son los frutos del Espíritu? No es lo mismo que dones, a veces se confunde, ¿no? Los dones por gracia el Señor nos da, pero el fruto del Espíritu es un proceso, es un cambio que cada uno de nosotros debe anhelar para poder cambiar nuestro interior y poder cambiar nuestra vida, todo aquello que vivimos diariamente.
Vamos a leer Gálatas 5:22. Por favor, mi hermano. Cambio. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Sobre todo esto no hay ley, dice el Señor. ¿Por qué? El primer gozo es el amor, y en eso se manifiesta porque el Señor, en su infinito amor a cada uno de nosotros, por Él estamos aquí. Amén. Por Él recibimos la salvación. Su gracia ha venido a cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que reproducir eso. Permaneced en mí y yo en vosotros, como pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es algo que decía a los apóstoles, que ellos tenían que seguir con Él, porque ellos por sí solos no podían hacer las cosas. Nosotros por sí solos podemos hacer las cosas. Podemos hacer las cosas, el libre albedrío, pero las hacemos mal. Sin Él no podemos hacer las cosas correctamente como deben ser. Y si las hacemos correctamente, a veces es un impulso, nada más. No es algo de adentro, con amor, es simplemente por un impulso que hacemos. El amor es todo lo que tiene que haber en nuestro corazón. Es simple. No es simple amar. No es simple amar. Parecería que fuera fácil amar, porque cuando uno ha conocido a la esposa, a la enamorada, piensan que ya, ese es el amor. El amor del Señor es diferente, es un amor incondicional. La palabra dice, es un amor que nada lo espera, todo lo da. El otro amor que tiene el hombre, el humano, en este mundo es el amor eros. Con eso nace, crece, es un amor egoísta, y eso es un amor en el cual se va fundando su vida, su carácter y todo aquello que en Él es. Si me das, te doy. Si tengo, te puedo dar, o tal vez no. A veces soy bondadoso con el que realmente me va a ser útil, pero no soy bondadoso con aquel que no me va a servir. Entonces, ese no es un amor en el cual Dios nos ha creado, porque su creación es perfecta, su creación es maravillosa, y eso tenemos que cambiar. Amén. Ese viejo hombre tiene que morir cada día. Es un proceso, y tiene que haber un nuevo corazón de carne, como dice la palabra. Hay que decir, como dijo uno de los apóstoles, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es el carácter? Decíamos que ese amor, Eros, que es un dios griego, como tantos dioses tienen ellos, Eros, Afrodita, Diana, todos la diosa Venus, es un amor carnal, ¿no? Y cuando uno nace, crece, y en la edad de la niñez empieza a caminar con la familia, todo el tiempo, escucha a papá, escucha a mamá, escucha a los hermanos, a los tíos, pero con el que está más tiempo es con el papá o la mamá. Y ese carácter se va produciendo en el medio en el que vive. Es un carácter que puede ser malo, generalmente, más o menos malo, pero no va a ser bueno del todo. Es un carácter que va a tener dentro de sí
por todas las cosas que vive el papá. Porque el niño, el joven, el adolescente, reproduce lo que el papá es, lo que la mamá es. Y si vive con los tíos, lo que los tíos son, o los abuelitos son. El carácter, ese carácter rencilloso, amargo, lleno de odio, quizás en algún momento, lleno de quejas, se va reproduciendo en él. Y todo el tiempo va mirando mal en el caminar, no lo quiere a tal, lo odia a tal, se queja del día, que por qué llueve, por qué hace sol, por qué hace calor, por qué hace frío, y todo el tiempo es queja. Se va reproduciendo y en su carácter va aflorando cada día eso. Esto se puede cambiar. El carácter, con el caminar del tiempo en la vida cristiana, con el entender la palabra del Señor, orar y llevar la palabra, el Espíritu va cambiando día a día en nosotros. El amor va entrando en nosotros y va sacando el odio, va sacando todo aquello que tenemos en nuestro corazón, y nuestro carácter va a ir cambiando. Los frutos del Espíritu van entrando: el amor, el gozo, el paz, la paciencia, bondad, mansedumbre, fe. Todo eso va entrando en nuestro corazón. Esto es cambiable. Debemos andar cada día en esto. Cada día debemos caminar en el Señor. Hoy tenemos también que no solamente es el carácter. Todos nacemos con un temperamento, y esto es genético, adentro. Es algo de herencia, que vino del papá, de la mamá. En el temperamento hay bebés, desde bebés se los ve, que están con un carácter, con un temperamento terrible. Crecen de la misma manera, van aflorando más y más cada día ese temperamento que tienen. Esto es inconmovible. Dice que no se puede alterar, pero se puede mejorar. Todo el poder es de Dios. Puede mejorar los temperamentos. ¿Qué temperamento que tienes? El Señor lo va a cambiar, lo va a mejorar, lo va a moldear. ¿Qué temperamento, Dios mío? Todo esto, estas dos cosas, hace que se crea la personalidad. La personalidad del creyente es diferente a la personalidad del que no está en la fe. Tiene que ser diferente, porque todos estos cambios tienen que venir a su vida. La personalidad tiene que ser fuerte, pero bien en la palabra del Señor. No tiene que ser inconmovible ante su fe. No tiene que ser un carácter que hoy está bien, mañana está mal. No tiene que ser, como dicen normalmente, bipolar, que cada rato se enoja y después está bien, que hoy está bien y mañana está mal. Esa bipolaridad cambia. Esa personalidad va siendo cada día más parecida al Señor. Cuando llegamos a la palabra de la fe, entonces, hermanos queridos, esta personalidad que tenemos, vamos a ir cambiando por la personalidad del Señor. Porque dice la palabra que la personalidad del Señor se manifiesta en los frutos del Espíritu. Es su personalidad. Y si nosotros cada día estamos caminando en el Señor y masticando esto, vamos a ir cambiando y metiendo en nuestro corazón los frutos del Espíritu. Entonces quiere decir que estamos caminando ¿con quién? Con el Señor. Estamos caminando con el Espíritu del Señor, que nos ministra cada día. Y esa personalidad que teníamos antes de papá, de mamá, de algún pariente, va muriendo, va cambiando, va transformando nuestra mente, nuestro corazón, dice la palabra del Señor, que es nuestra mente, nuestro
Entonces cada día vamos a ir mejorando, cada día más y más y más. Y cuando vemos en algún momento que hemos cambiado muchas cosas, pero muchas cosas aún siguen ahí oscuras, negras, no sabemos por qué. Hay que cambiar. Para eso hay que orar y decir: ¿qué más, Señor? Hoy día hice esto, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Te falta bondad. Amor tienes, pero no lo suficiente. Te falta paciencia para con tus hijos, para con tus suegros, para con tu esposa, tu esposo. No seas intransigente, sé paciente. Te falta fe, porque en los momentos más difíciles te olvidas de mí y actúas en tu carne. Y en la noche, cuando te das cuenta, en esos momentos ni has clamado el nombre del Señor. No has pedido la ayuda del Espíritu para que dé entendimiento y sabiduría para luchar en esa situación. Has sobrado en tu carne. Te faltó fe, porque creíste más en tus palabras, en tus acciones y en todo lo que tú crees, menos en el poder del Señor Jesucristo, que todo lo puede. No estamos solos. Amén. Cuando tu vida está en dependencia con el Señor, ese carácter se va reproduciendo, el carácter del Señor se va reproduciendo en uno. Y la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo y luego de las demás virtudes se va desarrollando paulatinamente. Cuando se tiene amor, todo lo demás viene. Si tú tienes amor por las personas, si tú tienes un verdadero amor por las personas que te rodean, en tu trabajo, en tu casa, aún en la calle, se va a manifestar por todo lo demás. ¿Eres amable? Sí, soy amable. ¿Eres bondadoso? Más o menos soy bondadoso. ¿Tienes fe? Señor, a veces sí y a veces no. ¿Tienes gozo o estás lleno de tristeza? Generalmente me pongo muy triste y no te clamo porque es más fuerte que lo que yo estoy viviendo. La palabra del Señor dice que todo podemos sobrellevar. Ninguna prueba va a ser más fuerte de la que podamos resistir. Amén. ¿Tienes paz? A veces, Señor. La paz del creyente es muy diferente a la paz en el mundo. La paz del mundo es cuando no hay problemas, cuando todo está bien, cuando no sucede nada anormal a nuestro alrededor. Esa es la paz del mundo. Pero la paz del creyente tiene que estar cuando hay problemas. En medio de la tormenta tiene que haber paz. En el mar de Galilea, cuando Jesús y los discípulos estaban cruzando en una barca, dice que hubo una tormenta y todos los discípulos de Jesús empezaron a acongojarse, a clamar, a gritar. Decían que se iban a hundir, que se iban a ahogar. Pero Jesús estaba en paz, dormía. Esa paz, esa su paz, esa paz del creyente tiene que estar en nosotros. Cada día, en medio de la tormenta. Es difícil. Es difícil. Pero cada día
se va cambiando. Gloria a Dios. El Señor nos manda a través de su palabra a amar. En primera de Juan 4, del 7 al 9, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos a nuestros semejantes, no hemos conocido a Dios, por más que clamemos y digamos: Señor, Señor, heme aquí. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice la palabra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él y en Él. Amén. Amarás al Señor tu Dios, es un mandamiento que le da a todos nosotros, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, hoy les pido, quizás yo también me incluyo, me pido, me exhorto, los exhorto y les clamo en el nombre del Señor, en ese amor del Señor, que tengamos en cuenta todo esto. No olvidemos que en este tiempo en el que vivimos necesitamos una guía poderosa, que es el Espíritu del Señor. Muy poca importancia damos los creyentes a la guía del Espíritu, porque es el tiempo que Él nos prepara para los tiempos finales. Debemos saber qué viene mañana, qué viene pasado, qué viene después. Con certeza, seguramente Él nos va a revelar todo aquello que debemos hacer, todo lo que debemos hacer después y hasta dónde debemos caminar. No hay otro en quien debemos sostenernos. Amén. Dice que en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y no en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hemos dicho eso y lo recalcamos y lo recalcamos. Nada podemos hacer sin él. Todos sabemos que en esto Él dice que es glorificado el Padre. Todo lo que digamos, todo lo que hablamos, todo lo que compartimos, todo sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que de nuestra boca nunca salga soeces, malas palabras, cosas que a veces no podemos refrenar. Pidamos, Señor, que todo eso cambie en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos ministre día a día, y pidamos también por cada líder, por cada cabeza de congregación, que cada día estén siendo ministrados, cada día estén siendo cambiados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las congregaciones nacen sanas. Generalmente es así, porque el Señor, es un mandato del Señor. El Señor ha puesto la orden en el corazón de alguno de sus hijos y le manda a ministrar, a ser parte, cabeza. En el camino a veces uno se va desviando. Oremos y pidamos por cada uno de ellos, por cada uno de los hermanos que conocemos y quizás muchos hijos espirituales que tienen ustedes, porque eso fue algo que el Señor puso en nuestro corazón para que llevemos la palabra. Entonces tenemos que pedir cada uno también por cada uno de ellos,
que donde estén sigan perseverando, sigan caminando y sigan recibiendo las buenas nuevas y las maravillosas promesas que el Señor nos da. Amén. Como testimonio, simplemente yo les digo que yo tengo un hermano, mi hermano menor, que hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros conocimos al Señor, muchos años atrás, fuimos los primeros en mi familia de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Mi familia entera, bueno, tengo dos raíces, pero normalmente a veces son por pura, se puede decir tradición, cuando uno llega o nombra al Señor por tradición. Entonces mi hermano menor andaba muy mal, no tuvo mucha sabiduría en ese tiempo. Yo digo que ninguna, porque no conocía al Señor. Y cayó muchas veces, 1, 2, 3, 4 veces. Pero en el amor del Señor lo levantaba, aún sin conocerlo, sin haber aceptado al Señor en su corazón. Hasta que un día llegó acá, Cochabamba, vivía en Santa Cruz. Y me imagino, creo que el Señor lo trajo. Nosotros nuevos en la fe le hablamos con mi esposa de las buenas nuevas, y parecería que en ese tiempo nosotros creíamos que no hizo mella en su corazón, no hizo nada ni una raya, ni un rasguño, ni un pellizco, porque después cuando se fue seguía con lo mismo. Se perdió varios años, no supe de él, muy poca comunicación teníamos. Y un día me dijo, me estoy yendo a España. Bueno, le dije, hermano, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga y ojalá que empieces una nueva vida. Y se fue. Después de unos años, 2 años o 3 años, me llama y me dice, se había ido a Israel, no se había ido. Primero se fue a España, después se fue a Israel. Y me dice, aquí estoy bien, estoy mejor, gracias a Dios, todo ha mejorado, todo está bien económicamente, estoy en paz, pero todavía hay algo que me preocupa, y es mi familia, mis hijos, los muchos hijos. Y quiero que el Señor me cambie. Me dijo, oren por mí. Fue un tiempo difícil para mí, porque yo no fui un buen hermano mayor. No me preocupé nunca por su bienestar. Cuando faltaron mis padres, me olvidé de él. Entonces había una carga profunda en mí. Y bueno, cuando él me dijo eso, empezamos a orar por él. Y fue el tiempo, después de varios años, que él había vuelto a España, a Murcia, y me llama y me dice, estoy bien, he conocido al Señor. Ahora sé lo que quiero. Y me dice, estoy con mi familia. No le pregunté con cuál. El Señor restaura y Él sabe cómo. Después de mucho tiempo me vuelve a llamar y me dice, el Señor me ha preparado y ahora estoy ministrando una congregación, una sinagoga. Maravilloso. El Señor es maravilloso. Su palabra no viene vacía. Es algo que siempre viene a mi corazón y digo, gracias, Señor.
tengo mucho que hacer, tengo mucho para dar. Solo te pido que guíes mi caminar, que tu Espíritu Santo cada día me redarguya y me muestre lo que tengo que hacer y lo que tengo que cambiar. Muchas cosas he pensado en estos días que me ha sido muy difícil cambiar mi carácter. Pido al Señor y les pido que oren por mí. Amén. Bien, hermanos, esto es lo que el Señor me dio. Me mostró, me ministró y me dijo: yo te doy esto porque tú necesitas de esto. Y a través de ti muchos más necesitan de lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para que esta palabra llegue en lo profundo de nuestro corazón y lo atesoremos, para que cada día el Espíritu del Señor nos muestre lo que debemos hacer. Pero pidamos y perseveremos en el camino. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios, Padre bendito, oh Señor todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre amado. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu ministre cada día en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, ese cambio en nuestro corazón que Él pueda darnos. Que tu carácter se manifieste, Señor, en nuestro carácter a través de nuestros pensamientos, nuestras obras, Señor. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros líderes también, Padre, que de la misma manera tú estés obrando allá donde estén, Padre, y que todo ese alimento que tú les estás dando sea para gloria o honra tuya. Gracias, papito. Gracias, Señor, por todo este tiempo, y gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.